la mitología que existe alrededor de las cuevas. ¿Y quién para que nos platique esto? Que el arqueólogo Carlos Augusto Hevia Cervantes, que fue profesor investigador durante 40 años de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, es licenciado y maestro en Ciencias Antropológicas por esta institución, en la que impartió las asignaturas de Estadística, Antropología en Cavernas, Antropología Simbólica y Análisis Mitológico. En la actualidad es docente en la Universidad José Martí en Latinoamérica, y si leemos todo su currículo se nos va todo el programa. Y don Carlos, por favor, gracias por esta entrevista. Los cenotes están vivos, tienen vida. Bueno, de acuerdo con uno de los mitos que existe aquí en Yucatán, se dice que el agua de los cenotes en un momento dado pueden salirse, como formar un remolino. Este mito se encuadra dentro de la mitología universal, porque hay en otras partes del mundo, y se llama el mito de las aguas vivas. Hay lugares donde suceden ríos, hay lugares donde sucede en el mar, pero en este caso se trata de nosotros tenemos cenotes aquí en nuestra tierra, entonces sucede en los cenotes. Y básicamente sucede cuando aquellos muchachos, aquellos jóvenes se acercan al cenote, riéndose demasiado, sin respeto, insultando, y lo que es peor aún, matando pájaros. En un momento dado, el agua de los cenotes se puede elevar según ellos, se eleva y se los traga. Entonces, cuando uno hace las entrevistas con estas personas, le pregunto, ¿pero cómo sabes que el agua salió? Porque el otro día fui y estaba mojado todo alrededor del cenote. Entonces, existen condiciones, existen circunstancias que la gente busca y encuentra para probar que sí existe el mito. El mito se protege por sí solo. ¿Qué es el mito? Muy bien. Y eso es algo de vital importancia, porque hoy día se mal utiliza esa palabra mucho, ¿eh? El mito pertenece a la tradición oral, que son los relatos que contienen toda la memoria colectiva de los pueblos. Y cuando digo memoria colectiva, no se piense que estoy hablando de una nube que está flotando sobre todos nosotros, no. Se trata de que en el lenguaje común, ahí está la memoria colectiva, en los saberes que mi abuelo me contó, mi papá me contó. Así que es una forma de transmisión vertical, y hay la horizontal, cuando me lo cuenta mi amigo de clase, mi vecino, mi primo. Entonces, de ambas formas, la tradición oral se perpetúa y se van contando mitos, que es la primera categoría, cuentos, leyendas, canciones, rezos, plegarias. Hay una cantidad de categorías, pero eso sí, las principales son mito, cuento y leyenda. Y de esas es el mito que me ha ocupado los últimos 25 años de mi vida. Don Carlos, no sé si ya se recuerda de esto. Cuando se dice que los aluches son los dueños de la tierra donde se hace la milpa, pero también comparte la misión de cuidar las aguas de los cenotes, junto con la serpiente Zúcar. Cuéntenos de esa serpiente que dicen que es muy grande, que abarca muchos, que hasta te puede enfermar solo con verla. Cuéntenos, don Carlos, de la Zúcar. Sí, efectivamente, este relato es impresionante. Yo me acuerdo que ahí en Maní, el señor Alfonso Santamaría me lo contó por primera vez, y yo, como soy muy escéptico, dije, ¿pero qué es esto? ¿Cómo va a ser que una serpiente viva en los cenotes? Pero como soy muy dado a ir a las cuevas, yo voy una y otra vez, pues me topaba yo con personas que están vinculadas a las cuevas y me iban contando. Entonces me di cuenta que no era un relato aislado, sino que era un mito, ¿sí?, muy bien estructurado. Entonces decidí estudiarlo a fondo. Entonces vi en este relato diversos
como capítulos, ¿no? En el sentido de que un día te dicen, me acerqué a un cenote y vi cómo estaba burbujeando el agua, es porque ya iba a salir el Atzucán. Hay personas que dicen que se fueron de cacería, en especial uno en Opichén, que se metió a la cueva, así lo acostumbraba porque iba a cazar animalitos. Muchos campesinos se meten a las cuevas de noche, al atardecer, y cuando entra un jalep, un venadito, algo así, a tomar agua en la sarteneja, entonces ahí aprovechan los cazadores y lo matan, y con eso complementan la dieta. Pero luego yo me di cuenta, ¿verdad?, que estas personas, dentro de sus narraciones de su vida cotidiana, ya estaba involucrada la serpiente Atzucán. Entonces dice, yo vi dos como luces rojas, con mi linterna alumbré y me di cuenta que era una serpiente enorme. Su cabeza era como un caballo con crines incluso. Otros dicen, es tan grande el Atzucán que cuando está cruzando en el camino no se nota ni la cabeza ni la cola. Entonces un campesino, cuando vio el tronco así tirado, pues estaba cansado, estaba viniendo de su milpa, bien, llega y se sienta allá y se empieza a mover aquello. Entonces le da un machetazo y sale versión 1, agua de colores, versión 2, sangre, ¿verdad? Porque déjame decirte que nosotros, para hacer un estudio de un mito, no nos vamos a conformar con un testimonio. Tenemos que preguntar a mucha gente. En este caso recogimos más de 28 versiones para poder extraer de todas las versiones la estructura del mito, que es lo que realmente nosotros estudiamos. La estructura y el símbolo de cada una de las partes. ¿Qué significa la Atzucán? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado? Sí, el Atzucán significa, afortunadamente tuvimos chance de averiguarlo, Tzuk es el cabello de la mazorca y Can es serpiente. Entonces se traduce como la serpiente con crines, porque la mazorca tiene como unos crines, ¿sí? Entonces esa es la manera así se traduce. ¿Es la Atzucán la que cuida los cenotes? Sí. ¿O dueña de los cenotes? Es decir, aquí va la respuesta es de mucha profundidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar la Atzucán, yo me di cuenta que este mito hay en muchas partes del mundo, en otras partes del estado, de otros estados de México, y también hay en otras partes del mundo. Llegamos a la conclusión de que está muy ligada a los pueblos agrícolas, porque los pueblos agrícolas simbolizan al agua con la serpiente. Acordémonos de Kukulcán, la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿sí? Entonces, por eso es que está íntimamente ligada la Atzucán al agua de los cenotes, que es la que les sirve a los campesinos para abastecerse cuando van a la milpa, cuando van de cacería. Y ampliando un poquito más la respuesta, el agua de las lluvias también es representada por la Atzucán, pero como la lluvia está en el cielo, cae del cielo, entonces para que corresponda ese símbolo a la lluvia, le salen alas y vuela, o bien le salen plumas y puede volar. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva programación llega a Teleplay. Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Noticias Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2:30 p.m. y repetición 6:30 p.m. a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay.
la mitología que existe alrededor de las cuevas y los cenotes en Yucatán. ¿Y quién para contarnos que el arqueólogo Carlos Augusto Evia Cervantes, que fue profesor investigador durante 40 años de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, es licenciado y maestro en Ciencias Antropológicas por esa institución, en la que impartió las asignaturas de Estadística, Antropología en Cavernas, Antropología Simbólica y Análisis Mitológico. En la actualidad es docente en la Universidad José Martí de Latinoamérica y ha escrito muchos libros interesantísimos. Don Carlos, la Tzukam, cuéntenos por qué esta Tzukam tiene muchas historias, entre ellos el del cenote de Ixquiteil, o así se pronuncia, si no, corríjame, por favor. Sí, así es. Se trata de una serpiente, y ese relato me lo dijo un señor ya de edad muy avanzada. Estaba comentando que él fue algo así como caporal, ¿verdad? Que él acostumbraba a arrear ganado y todo eso. Entonces no era precisamente el campesino que está dependiente de la milpa, pero como todos los demás tienen la misma creencia, incluso hasta los que no están vinculados con la milpa asumen ese mito como propio. Entonces él me dijo que una vez se acercó y quiso tomar el agua con su calabazo, pero en ese momento vio el burbujear así tremendo y arrancó a correr, ¿no? Entonces este es el tipo de relatos muy, muy interesantes, muy frescos. Pero hay un relato que de verdad a mí me sorprendió, porque yo me quedé sin palabras cuando me lo contaron. Un señor me dijo que salió al campo como siempre y de pronto vio a la Tzukam subiéndose a un árbol y tratándose de comer los pájaros chel, que son unos pájaros azules muy bonitos que hay en el campo. Entonces cuando yo escuché eso, aparte de que la Tzukam también con su propio aliento, no tiene que salir de cacería, abre la boca y con el calor de su aliento atrae a esos pequeños mamíferos y se los va comiendo, a cualquier animal, pero especialmente al pájaro chel. ¿Qué significado tiene esto? Exactamente, a mí me desconcertó mucho, pero nosotros los antropólogos tenemos que hacer casar la vida, la etnografía de los pueblos con esos mitológicos para que tengan sentido. ¿Sí? Si no son relatos chistosos ni son relatos ajenos, todo el mundo. ¿Y a qué se debe? Para empezar, eso del aliento nos causó mucho ruido, porque en todas las simbologías y mitologías del mundo, el aliento significa vida, y aquí significaba muerte. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero pues estudiando y haciendo más etnografía nos dimos cuenta que aquellos animales que la serpiente comía, incluso y con más énfasis el pájaro chel, eran los que dañaban a la milpa. Entonces, al comerse esos animales, brotaba mejor el maíz, que es la vida de los campesinos. Entonces, por eso era una persona que se precie de estudiar mitos no puede hacerlo sin dejar de estudiar la vida de los pueblos. ¿Cómo es la vida de los pueblos? Porque a través de su actividad cotidiana económica se van a reflejar los símbolos y ahí uno le va a dar explicación a estos mitos. Los significados no son arbitrarios, sino que dependen de la vida cotidiana de los pueblos. Entonces la Tzukam llegó el momento que nos fue dando sus secretos uno a uno, ¿no? Y yo le pregunté a los campesinos: hay una Tzukam por cada cenote, por cada gruta. Es una sola. Y bueno, ¿cómo es que está aquí, está allá? Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, no pudieron responder. Sencillamente decían que era una. Pero nuevamente nos vamos a los libros, a los símbolos, los diccionarios de símbolos que son enormes, y encontramos que la Tzukam es omnipresente. Es decir, está en todos lados. Y si nosotros nos acordamos en aquellas épocas en que
nos llevaban a la doctrina, nos decían que Dios estaba en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Es omnipresencia. ¿Y para qué le sirve a la deidad estar arriba, abajo y en todo lugar? Le sirve para cuidarnos, para vigilarnos, para que el individuo se sienta vigilado y no cometa ningún mal acto. Todo acto negativo que cometa, volviendo al campo, un campesino que se le antoje, por ejemplo, robar a su vecino la milpa o hacer alguna maldad, aunque no lo estén viendo, la Tzedakah lo está viendo. Es omnipresente y con eso se vuelve un regulador de la conducta humana. Don Carlos, igual nos llamó mucho la atención de esta terrible serpiente, el mito de la serpiente de la Chayilcán. Es terrible esta. Sí, cuéntenos. Sí, en realidad nos dio mucho trabajo y lo más breve podría decir que esta Chayilcán se presentó muy negativa en el sentido que chupaba el pecho de la mujer que está dando lactancia a su niño. Pero a pesar de esa negatividad, nosotros decíamos, bueno, ¿qué puede significar esto? Y también al niño, tengo entendido. Y al niño le ponía la cola en la boca para distraerlo, para adormecerlo. Y esto lo hizo gracias a que una alumna se dedicó a estudiar esto, ¿verdad? Con la dirección que yo le di. Entonces logramos definir que era como una llamada de atención que se le hacía a las madres que tienen hijos pequeños para que los cuiden de sobremanera y no los abandonen. Igual el papá tiene que estar muy pendiente, porque en cualquier momento se puede asomar la Chayilcán y cometer ese daño. De alguna manera, la serpiente seguía haciendo el bien porque estaba mandando el mensaje de proteger a estos niños. También en el mismo sentido encontramos un pájaro, el soch, que sale de noche y tira un vaído o tira una pluma y se ensarta en la casa, ¿sí? A ese niño le va a dar, un niño recién nacido igual, le va a dar diarrea o calenturas y se va a morir. Entonces, lo que tiene que hacer la mamá, poner una coa y un machete así en cruz, los zapatos en cruz, cualquier cosa que sea del niño también, y de esa manera evitar el posible daño que le pueda hacer Xochitl. Entonces ya tenemos a dos animales, dos mitos diferentes, pero que están apuntando hacia el cuidado del niño recién nacido, que es la etapa más vulnerable que todos nosotros tenemos. Nos vamos a corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. La mitología que existe alrededor de las cuevas y los cenotes en Yucatán, y quién mejor para que nos los cuente, el autor de varios libros, el arqueólogo Carlos Augusto Evia Cervantes, que por cierto escribe en El Poder de la Pluma en el diario Novedades. Como antropólogo social ha publicado 9 libros, capítulos de libros y artículos sobre mitos, cavernas y turismo. Don Carlos,
Maestro, el mito de la serpiente de la Chaicán, usted nos los acaba de decir. ¿Cómo está eso, la serpiente en el cenote oculto en Maní? ¿Qué significa? Se me llamó la atención. Sí, el mito de la serpiente Tzukab puede encontrarse con otro nombre. ¿Sí? Hay 2 o 3 autores que la llaman Hapaikam y que está en Maní. El mito va de esta manera. Se dice que la Hapaikam está en las aguas cenagosas del cenote de Maní y que hay una señora, una anciana que es la que cuida de él. Y dice, llegará el día en que en el mundo escasee el agua. Y a tal grado será esa escasez que quien quiera agua en lo que quepa en una cáscara de cocoyol, dice, tendrá que pagar con ello a su propio primogénito. Entonces, eso nos da una idea, ¿verdad?, de que los mayas estaban previendo una etapa del mundo que se iba a quedar sin agua. Y pues no es que estemos exagerando mucho, pero ahorita estamos viendo cómo el agua de verdad está escaseando, el agua potable está escaseando. Y como que de alguna manera, ¿verdad?, este mito nos advirtió que eso iba a pasar. Ahorita es un problema obtener el agua para el consumo humano. Y entonces la serpiente una vez más se vuelve en esa identidad que representa el agua. Ahora bien, ese mito también lo vamos a encontrar cerca de Uxmal. Déjame decirte que aparte de las versiones que yo obtengo en el campo, al realizar la investigación, pues hubo que revisar todos los señores que trabajaron como recopiladores, no como antropólogos, ¿sí? Está ahí don Domingo Zul, está ahí otros personajes muy famosos que nos brindan sus versiones y eso necesariamente uno las tiene que incorporar al estudio, ¿sí?, para tener la certeza de que en el mito de la serpiente Tzukab se investigaron todas las versiones y tuvieron cabida de acuerdo con una hipótesis general, y es lo que nosotros hicimos. Entonces, y es tan fuerte este mito que me acabas de mencionar de la Hapaikam, que cuando uno va a Maní, enfrente del cenote Cabachén, enfrente, ya la gente, pues, no sé exactamente quién, pero pintaron un enorme mural en donde está la serpiente, la anciana y el niño que están entregando. Entonces esto nos dice que el mito trasciende, no solamente es palabra, puede volverse pintura, puede volverse escultura. Hay un montón de representaciones en los templos mayas, en lo que le llamamos sitios arqueológicos. Ahí está la serpiente multirepresentada de muchas maneras. Esa es la gran influencia que tiene este mito, la serpiente es un mito universal, es un símbolo universal. Maestro Carlos, igual las grutas castigan. Bueno, al respecto, hemos encontrado algunos mitos en que realmente se dice que castigan, y nosotros como antropólogos, aquí debo hacer la aclaración, no verificamos ni hacemos un calificativo de verdadero o falso, no. Lo que nosotros hacemos es estudiar el mito, encontrar la estructura y ver qué mensaje transmiten. Porque los mitos, como te decía al principio en cuanto a tradición oral, transmiten una serie de valores, de pautas de conducta. Entonces cuando escucha uno que una caverna castiga, como por ejemplo la del Oltum, castigó a unos jóvenes imprudentes que entraron a la cueva y ya estando completamente en la profundidad del Oltum, se les cerraron todas las paredes y los mantuvieron ahí durante 3 días. Afortunadamente uno de ellos llevó el caballo de su papá y todos veían al caballo, o sea, 3 días ahí parado. Decían, bueno, ¿qué está pasando? Y posiblemente a los 3 días los liberó la cueva, y es para llamar la atención de que no se debe entrar a las cuevas porque son lugares muy peligrosos. Y en concreto te puedo decir que se muere de 14 personas ahogados en los cenotes o perdidos en las cuevas. Y así como las cuevas castigan, también los cenotes castigan. Una vez, y de alguna manera
entremezcla con la vida cotidiana. Hay un cenote, hay una guada cerca de Chochola, que es un cenote en realidad, donde una mujer iba a buscar agua al pozo para su consumo. Pero cuando llegaba su niño, lo dejaba en la hamaca, estaba llorando porque no podía cargar el cántaro, y al niño también. Entonces le decía, pero cuídalo, tú no haces nada, eres igual de flojo que tu amo. ¿Sí? Entonces aquel perro escuchaba eso, pues, ¿qué iba a decir el perro? Y eso pasó varias veces hasta que un día se le asoma el diablo, nuevo elemento en la mitología, y le hace un trato con el perro. Y entonces, en una siguiente oportunidad en que se va la señora y le dice al perro que cuide al niño, pues el niño empieza a llorar. De pronto el perro se pone de dos patas y empieza a cantar. Cuando llega la señora y oye el canto, dice, ¿quién estará en mi casa? Dice. Entonces entra y ven nada menos que al perro cantando. Entonces, obviamente se asusta, toma al niño, pero igual el perro se hace a un lado y sale corriendo, y cuando corre, bota aquel cántaro que fue a buscar la señora, y empieza a salir el agua, empieza a salir, y no deja de salir hasta que ahoga a todos y se forma la laguna de Chochola. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, esta clara alusión a esos cuidados que debemos de tener. Aquí la mujer estaba maltratando al perro, ¿no? Y el perro buscó una solución, y de paso pues se formó la laguna. Entonces es muy complejo, ¿verdad? Muy complejo. A veces me dicen, pero ¿cómo va a ser que de un jarro salga tanta agua? Un momentito. La lógica de nosotros es muy distinta a la lógica de los mitos. La lógica de los mitos es otra, es sobrenatural, es mágica. No podemos hacer corresponder esas dos lógicas. Y también cuando no se debe entrar, por ejemplo, un Jueves Santo. Así es. Jueves y Viernes Santos son días en que no se debe entrar a ninguna cueva y no se debe ir uno a bañar en un cenote. Y hasta hoy día observamos que muchas personas en los pueblos procuran no salir a pasear, porque podría ser que estén sueltos algunos espíritus malignos, podría ser que uno sea capturado por un mal aire, y una serie de cosas. Ahora bien, en la etapa moderna vemos que mucha gente aprovecha cualquier fecha para irse a pasear, ¿no? Entonces, precisamente cuando la gente va a muchos lugares, suceden los accidentes, las carreteras están llenas de gente, y de alguna manera la gente, los de los pueblos dicen, si veo un accidente, ahí está, salió en Viernes Santo o Jueves Santo. Entonces, como que hay una comprobación del mito. Pero nosotros, como te digo, nosotros debemos tener en cuenta el mensaje que nos está dando esta parte de la tradición oral. Pues, don Carlos, gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista, y créame que es importante revalorar la cultura y lo que significa el simbolismo, ¿no? Y aquí esto es, pues solamente tenemos en este momento dos, parece que son más, estos libros de don Carlos. ¿Dónde se puede adquirir? Pues actualmente el de Mitos y Cavernas de Yucatán, el blanco, este es el que se puede adquirir en la sede culta, que está ahí, del gobierno del estado, que está ahí en la Parque de las Américas, en la esquina sureste, ¿sí? El otro no, ya está agotado completamente. Sin embargo, si lo quieren mirar, pueden ver mi página, que es carloseviacervantes.com, y ahí pueden entrar, si pueden mirar las copias, incluso bajarlas. Pues gracias a ustedes por acompañarnos en este interesante programa.